día, les traigo una reseña histórica acerca de Gregorio Luperón y la Guerra Restauradora. Bueno, iniciemos hablando sobre Gregorio Luperón. Gregorio Luperón nació en San Felipe de Puerto Plata, el 8 de septiembre de 1839, fue un militar dominicano. Presidente provisional de la República, entre 1879 y 1880. Primeros años. Hijo de una inmigrante negra inglesa, Nicolasa Luperón, vivió en la pobreza y aprendió el inglés casi como su lengua materna, más que el español. Con apenas 14 años, dirigió trabajos de cortes de madera en Jamao, lo cual combinaba con su afición a la lectura. Ahora, hacemos un paréntesis, para explicar más a fondo, los hechos que conllevaron a la Guerra Restauradora. Bueno, continuemos. La Guerra de la Restauración se debió a la anexión a España, llevada a cabo por el general Pedro Santana, provocó el derrumbe total de los ideales patrióticos, por los que habían luchado los independentistas dominicanos, en la gesta del 27 de febrero de 1844. En ese momento el país pasaba a ser una colonia española. En vez de adelantos económicos, el país sufrió una degradación progresiva, lo que llevó a la emisión desmesurada de papel moneda, y por haber una producción sostenida, se agravó la crisis económica y todo el comercio se vio afectado. Se incrementó la deuda pública y los gastos gubernamentales fueron excesivos. Los productores nacionales de tabaco, café, cacao, entre otros, fueron los primeros en verse afectados por la crisis monetaria, aunque luego la crisis pasó al pueblo en general. Junto a los problemas económicos, surgió la supresión de los derechos individuales, la supresión de las libertades y aumentó el prejuicio racial. En ciudades como San Francisco de Macorís, Santiago de los Caballeros, Moca, Azúa de Compostela y Baní, se produjeron enormes protestas populares. El gobierno respondía con fusilamientos, expatriaciones y algunas otras medidas de rigor. Los primeros movimientos restauradores. San Francisco de Macorís fue el escenario de la primera protesta armada. El pueblo trató de impedir incluso el acto de cambio de bandera. Se lanzaron voces de abajo España y se lanzaron disparos al aire. Esto fue un acto espontáneo. En Moca, a 45 días de la anexión a España, se produjo la primera protesta armada. Esto fue el día 2 de mayo de 1861. El coronel José Contreras asaltó y tomó la villa. Francisco del Rosario Sánchez buscó apoyo en el pueblo haitiano. Las gestiones de diplomacia entre las naciones impidieron este soporte. Luego de esto, Sánchez fue perseguido, capturado y más tarde fusilado. El 3 de febrero de 1863 surge en Neiva un movimiento, con un grupo de unos 50 hombres. A la cabeza estaba el comandante Cayetano Velázquez, quien pronunciara a Neiva y encerrara a Domingo Lozada, comandante de armas general. San Juan de la Maguana posee la gloria de haber sido el lugar donde se produjo la primera manifestación armada en contra de la anexión. La protesta se inició en mayo de 1861, y estuvo comandada por Francisco del Rosario Sánchez y José María Cabral, quienes dirigían un grupo de seguidores del principal rival político del general Santana, que lo era el general Buenaventura Báez. Santiago Rodríguez, un prestigioso hacendado de la zona fronteriza del noroeste y alcalde de Sabaneta, preparó un movimiento más extenso y de mejor planificación. Pero debido a algunas precipitaciones, tuvo que ser abortado. Hubo un plan que buscaba proclamar el inicio de la Revolución por la Restauración el día 27 de febrero de 1863. En este plan participaron Benito Monción, José Luciano, Lucas Evangelista de Peña, Juan Polanco, Norberto Torres, José de la Cruz Álvarez y otros cuantos más. Gregorio Luperón, puertoplateño, prestó una gran colaboración. España reclamaba al gobierno haitiano reconocer los límites territoriales fijados en el Tratado de Aranjuez, exigía también una cuantiosa suma de dinero como indemnización e incluso llegó a humillar al presidente Gefrard. Por esto, el gobierno haitiano se vio forzado a ayudar y apoyar los movimientos restauradores. Gracias a esto, Benito Monción, Santiago Rodríguez y otros dominicanos pudieron organizar desde territorio haitiano la gesta revolucionaria, encontrando inclusive facilidades para la obtención de centenares de fusiles.
José Cabrera, Benito Monción, Santiago Rodríguez y otros se reunieron el 15 de agosto en Haití. Mientras, Pedro Pimentel y Juan Polanco ofrecían ayuda en territorio dominicano. En un gesto decisivo, los revolucionarios entraron a Santo Domingo y tomaron el Cerro del Capotillo del centro del Capotillo español, en donde enarbolaron la bandera dominicana. Esta bandera fue confeccionada en territorio haitiano. Restauración y nacimiento de la Segunda República con el grito de Capotillo, el 16 de agosto de 1863, quedó formalmente proclamada la Segunda Independencia. Los revolucionarios comenzaron inmediatamente los enfrentamientos armados. Los enfrentamientos fueron muchos, terminándose en 1865. La gesta restauradora tomó más tiempo debido a diferencias políticas internas en el grupo de los restauradores, ya que muchos de estos tenían aspiraciones políticas. El mariscal José de la Gándara había sido enviado al país en sustitución de Pedro Santana. Su partida, junto con sus tropas, marcaron el fin de la revolución por la restauración y marcó el inicio de lo que se llamó Segunda República. Cabe destacar al general Gregorio Luperón, quien es uno de los principales héroes de esta gesta restauradora, debido a la forma organizada y decidida con que condujo a sus tropas. Su valentía en muchos enfrentamientos le dan un sitial privilegiado en el corazón dominicano. Teniendo Luperón la edad de 22 años, Pedro Santana, líder de la facción de los terratenientes y ateos, quien había sido militar y primer presidente de la República, produce la llamada anexión a España, 1861-1865, con lo cual logró que la monarquía española le concediera el título Marqués de las Carreras. Luperón forma parte del grupo de dominicanos que se rebelan contra este hecho. Como producto de esta rebeldía, es hecho prisionero. Logra escaparse, y se va al exilio a Haití, Estados Unidos y Curazao. Al tiempo, regresa en forma clandestina por Montecristi, y toma parte en el levantamiento de Sabaneta en el 1863. Tras una primera derrota se retira a las montañas y desde La Vega, fomenta la rebelión, hasta que después del llamado grito de Capotillo el 16 de agosto del 1863, alcanza la jefatura de un cantón, y luego el rango de general. Fue un hombre de un fuerte sentido patriótico y de gran valor en el uso de las armas y las estrategias de guerra. Por estos méritos se le designa jefe superior de operaciones en la provincia de Santo Domingo, se bate de frente al ejército español, que era comandado por Pedro Santana, por entonces, Marqués de las Carreras. Pese a ser poderoso y disciplinado, el ejército español fue derrotado en una estrategia de guerra de guerrillas, debido esto, a la inferioridad en número y en calidad de medios por parte de los rebeldes. Vencido el ejército español, aceptó el cargo de vicepresidente de la Junta Gubernativa. Restaurada la República, regresó a su pueblo natal, Puerto Plata, rodeado de la admiración y del cariño del pueblo dominicano que lo aclamó y lo aclama desde entonces, como la espada más firme en defensa de sus ideales patrios. Exilio y derrocamiento de Báez se opuso al regreso al poder de Buenaventura Báez, lo cual le conlleva la expulsión del país. Pocos meses después, regresa para integrar el movimiento llamado Triunvirato que derroca a Báez y se convierte en gobierno. El Triunvirato es disuelto en 1866 a favor de una constitucionalidad, para que asuma la presidencia de la República, el general José María Cabral. Nuevo exilio. Este gobierno es derrocado en 1868, y Luperón es obligado de nuevo a salir del país, para oponerse a las pretensiones anexionistas de Báez, quien mira hacia Estados Unidos en este propósito. Luperón logra preparar una expedición llamada el Telégrafo, debido al nombre del barco utilizado para la misma. Fracasa la expedición revolucionaria por la intervención de los Estados Unidos, con quien Báez estaba teniendo entendimientos para la venta de la península de Samaná. Esto motiva un nuevo extrañamiento de su país. Recabó apoyo de la opinión pública en América Latina en contra del propósito de Báez, y envió protestas al Senado de los Estados Unidos. Cuando Báez es expulsado del poder por la Revolución Unionista en 1873, Luperón pudo regresar a Puerto Plata. Ministro y presidente. Al ascender al poder Ulises Espaillat, Luperón es nombrado en el cargo de ministro de Guerra y Marina.
Ante la renuncia de Espaillat, de nuevo Luperón es exilado, y espera cerca de 2 años, a que sus antiguos enemigos González y Báez se alternen en el poder para un nuevo regreso al país. Tras el derrocamiento del gobierno de Cesáreo Guillermo, se establece un gobierno provisional, el cual es presidido por Luperón, con su sede en Puerto Plata. Los 14 meses de este gobierno fueron de paz, de libertad y de progreso, produciendo unas elecciones limpias en 1880, en donde fue electo presidente de la República el presbítero Fernando Arturo de Meriño, que también fue respaldado por Luperón. En este gobierno fue designado como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Europa. De regreso al país, es nombrado delegado del gobierno en el Cibao durante el régimen de Francisco Gregorio Villini. Tras cuya renuncia en 1885, se une al vicepresidente Alejandro Bossi Gil. Revolución de 1886. Desde su cargo, y tras la Revolución de 1886, Luperón se enfrenta a esta en Puerto Plata, contribuyendo con ello al triunfo de Ulises Eureux, Lilis, y el ascenso de este a la presidencia, en el año 1887. Eureux, también de Puerto Plata, y quien había sido un valiente restaurador como Luperón, comenzó a desarrollar un gobierno despótico y dictatorial, lo cual generó en Luperón arrepentimiento y decepción. Esto hizo que se marchara al exterior a combatirlo. Su campaña fracasó por falta de apoyo del gobierno haitiano. Deceso. Enfermo en la isla de Saint Thomas, fue buscado por el mismo Ulises Eureux, para morir en su pueblo natal Puerto Plata el 21 de mayo de 1897.